examen final, ya no sería parte del parcial del 10 de abril. Voy a compartir la pantalla. Mañana tienen examen, ¿verdad? Sí, bueno, entonces por eso mañana no nos veríamos porque tienen programado un examen parcial. Entonces vamos a programar para la siguiente semana el repaso o el espacio para preguntas. Entonces hoy continuamos este tema. Hoy vamos a empezar con el mercado de trabajo. Esa es la siguiente unidad, mercado de trabajo. Ya terminamos todo el análisis propio del modelo ISLM. Y si hablamos de trabajo, tenemos que hablar de factores de producción. Y recordarán en su curso de micro que cuando hablamos de factores de producción, estamos hablando generalmente de capital, trabajo y tierra. ¿Sí se recuerdan? ¿Cómo es la productividad de estos factores? Porque estos factores son utilizados para el proceso productivo. ¿Alguien recuerda? ¿Cómo es la productividad de los factores? ¿Nadie recuerda por acá? Pues la productividad de los factores tiene un... ¿Podría repetir la pregunta? No, que cómo es la productividad de los factores y lo tienen en pantalla. El rendimiento es decreciente para la productividad de los factores. Entonces, cuando estamos hablando de los factores de producción, les decía que hablamos principalmente de tres: de capital, trabajo y tecnología. Esto para introducir el tema, porque el trabajo también es un factor de producción. ¿Sí? Y si hablamos de producción, tenemos que recurrir a algo que ustedes vieron en microeconomía. Aquí ya lo vemos de forma agregada. Y sería lo que tenemos en pantalla, ¿se recuerdan? ¿Sí se recuerdan o no se recuerdan? Sí, licenciada. Sí, bueno, ¿qué tenemos en pantalla? Esas serían las tasas en que se mueve la producción. O sea, cuánto capital tenemos respecto al movimiento que generaría eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto L utiliza Q, digámoslo así? Ajá. O sea, yo recuerdo el ejemplo que nos pusieron de una tortillería de... Ajá. No, dígame el ejemplo de la tortillería. No, de que, por ejemplo, estaban 3 tortilleras, ¿verdad? En un gran comal haciendo tortillas. Pero, ¿qué tal si podemos contratar otra tortillera, ¿verdad? Entonces serían 4 tortilleras en el mismo comal y se podría todavía producir más, ¿verdad? Entonces habría más producción. Pero si nosotros le poníamos 5, ahora como ya no cabían muy bien, digámoslo así, entonces empezaban a estorbar, ¿verdad? Entonces ya empezaba a bajar el rendimiento, digámoslo así, el rendimiento de la productividad. Igual también iba aumentando, pero ya con menor rendimiento creciente, ¿verdad? Entonces, si ya poníamos un 6, ya en vez de subir, bajaba. Sí, exacto. Entonces eso me recordó ahorita la... Sí, entonces se dan cuenta, seguimos con los fundamentos microeconómicos. Es un excelente ejemplo, porque aquí lo que ilustra la función de producción es las unidades de cada factor que necesitamos para ese proceso productivo, para ciertas cantidades de Q, que es lo que tenemos en el eje vertical. Y en el eje horizontal aquí tenemos el factor trabajo. Entonces, como decía Carlos, pensamos en cuántos trabajadores necesitamos para producir cierto bien. Y si estamos en una fábrica, en una planta de producción, el ejemplo que yo pongo siempre es que en una planta de producción tienen cierta cantidad de máquinas. Pensemos en una maquila. Tienen 10 máquinas. Tienen al inicio 3, 4, 5, hasta 10 trabajadores. Pero como decía Carlos, ¿qué pasa si
si contratan un trabajador más allá de 10. ¿Qué pasaría ahí? Para los demás, para ver si siguieron el ejemplo. Sí, lo que decía Carlos, ¿verdad? Si colocamos 2 obreros en una máquina, no resulta eficiente. Ya no resulta eficiente el proceso productivo. Por eso es que vemos la forma de esta curva. Y claramente se ve en el punto A, ese punto que señalaba Carlos, cuando se tenían hasta 4, creo que dijo, o 3 tortilleras en un comal porque era un tamaño apto para ellas. Pero después en el punto B ya empezaban a estorbarse. Entonces, por eso es que los rendimientos marginales son decrecientes. Sí, para recordar un poco. Porque es lo que estamos recurriendo ahora de manera agregada. Y recordemos que la función de producción va a indicar esa cantidad máxima de un bien que puede producirse dada una combinación de factores de producción, generalmente capital o trabajo, con un determinado nivel de tecnología. Por eso les mencionaba lo de las máquinas en una planta de producción. Entonces, esta función de producción va a depender de esos factores, capital, tecnología y trabajo, ¿sí? Y aquí como seguimos pensando siempre en los plazos para periodos de tiempo corto, es muy difícil que el capital cambie, ¿verdad? Porque el capital, ya vimos que en el corto plazo no va a variar, varía hasta un plazo mayor, ¿sí? ¿Y a qué se debe que no varíe en el corto plazo? ¿Alguien? ¿A qué se debe a que el capital no varíe en el corto plazo? Sí, María Isabel, bienvenida. Gracias, licenciada, porque como es el corto plazo, un factor es fijo. En este caso, el capital, digo. ¿Y a qué se debe que sea fijo? Porque tiene su lógica. Que no se puede como cambiar en tan corto tiempo. Entonces... Sí, Carlos. No, disculpe, se puso ahí automático. Se le activó. Bueno, sí, Nelly, adelante, Nelly. Como usted dijo, solo hay 4 máquinas, no hay más. Entonces, por eso es fijo. Hablando del ejemplo, ¿verdad? Que usted mencionaba de una planta. Por ejemplo, que hay cuatro máquinas, pues no hay más, ¿verdad? Y eso es lo que hay. Entonces, por eso, en el corto plazo no cambia. Sí, gracias. Sí, es porque... Perdón, allá no le escuché. Más los trabajadores sí pueden, por ejemplo, si da para, por ejemplo, otro trabajador, pues se contrata otro, ¿verdad? Pero máquinas sí, si solo hay 4, pues hay 4 en el corto plazo, ¿verdad? Sí, es que esto va asociado a las decisiones de los productores. Es muy difícil que una empresa realice compras de este tipo en el corto plazo. Compras orientadas a maquinaria, como lo decíamos. Esta decisión no se toma con mucha frecuencia, a eso se debe. Entonces, a las decisiones de compra de bienes de capital y construcción, ¿verdad? O por ejemplo, construir otra planta de producción no es tan fácil, eso requiere tiempo. Al igual que adquirir una máquina, porque puede ser que el empresario no disponga de los recursos, entonces requiera financiamiento, como lo vimos en el análisis previo. ¿Sí? ¿Sí me siguen la lógica? Entonces, en periodos de tiempo cortos es muy difícil, no decimos que es imposible, a menos que el empresario tenga los recursos en ese momento, pero la tecnología y el factor capital no van a variar, ¿sí? Entonces, el factor trabajo es directamente afectado por las fluctuaciones del ciclo económico. Lo veíamos en el modelo ISLM, que a medida que una demanda aumentaba, entonces los empresarios empezaban a producir más para satisfacer esa demanda. Sí, veíamos que esto no era un proceso
tan inmediato, pero tampoco era que demorara mucho porque se quería satisfacer esa demanda. Entonces, a través de las decisiones que van a tomar las empresas, van a maximizar sus utilidades. Recordemos el objetivo de las empresas, como lo veían en micro. El de una empresa es maximizar sus beneficios y el de un grupo de empresas sigue siendo ese objetivo. Entonces, todas las empresas van a perseguir ese objetivo, ¿sí? Entonces, el trabajo es la variable de decisión de las empresas para determinar su cantidad producida. Porque decíamos que en esto se va a basar el mecanismo para poder afectar la demanda, satisfacerla, o por si la demanda se deprime, pues se deja de producir. Entonces, pensemos en la pandemia. ¿Qué pasó cuando cerraron las fronteras? ¿Qué pasó? ¿Qué decíamos que pasó cuando se cerraron las fronteras? Ya no hubo movimiento del factor, bueno, del factor trabajo, ¿verdad? Aparte de que bajó el consumo porque ya no había libre movilidad. Sí, como no había libre movilidad, no había consumo, entonces, ¿qué hicieron las empresas? Cerraron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron cuando dijeron vamos a cerrar la empresa? Parar la producción. Ajá, ¿y qué pasó con los trabajadores? Nelly creo que estaba hablando. Bueno, con los trabajadores, pues no sé, pues muchos perdieron el empleo. Sí, pues lo primero que hace una empresa ante esta situación de la pandemia fue despedir. De hecho, veíamos mucha gente en las calles pidiendo ayuda y por eso se otorgó el bono de desempleo en ese momento, porque había mucha gente sin un empleo. En el contexto de un empleo formal, por supuesto, que se solicitaba una carta del patrono. Pero lo que vemos acá es que la empresa despide personal. Ahora, deshacerse de toda la maquinaria que tiene es más complicado, eso lleva más tiempo. Entonces, lo primero es recortar personal. Por eso es que el trabajo va a ser esa variable de decisión para la cantidad producida, ya sea para recortar producción o para aumentarla. ¿Sí? Y vemos aquí esta función de producción. Pensando siempre en el factor trabajo, vemos en el eje horizontal la cantidad de trabajadores y en el eje vertical los distintos niveles de producción para determinado bien. ¿Qué observamos ahí? Ya lo decían, para aquellos que todavía no se han manifestado, ¿qué es lo que vemos ahí? Lo decía Carlos con su ejemplo, lo dije yo con el de la planta de producción. Dos ejemplos ahí distintos. ¿Alguien, qué es lo que ven ahí? Sí, su nombre se pronuncia Michael, ¿no? Sí, licenciada. Sí, Que a medida que dígame, aumenta, Michael. que a medida que aumenta el trabajo, va disminuyendo la producción. ¿Nelly? ¿O solo se le activó Nelly? Yo creo que solo se le activó. Bueno, Michael decía que sí, va disminuyendo. Oh, perdón. No se le había activado el micrófono. Iba a hablar y, bueno, se observa que en los trabajadores 7, 8 y 9, pues casi que están, no aportan mucho o no aportan a la producción, ¿verdad? Casi que es lo mismo. Uh-huh. Cada vez se aporta menos, ¿verdad? A medida que se van sumando personas como trabajadores, a medida que aumenta la contratación. Y en el inicio, cuando son 3, vean el proceso productivo, cómo evoluciona. Luego llegamos a 9, 10, como dice Nelly, ya ahí se va restando el aporte de cada trabajador al proceso productivo. Entonces, lo decíamos con Carlos, a medida que la cantidad de trabajo aumenta, va a ser muy probable que los trabajadores empiecen a estorbar entre sí, ¿sí? Al contar con la misma cantidad de máquinas, como lo decía en el ejemplo de la maquila y como lo decía Carlos en el ejemplo del comal. O sea, ya en un momento ya no caben más en ese comal para producir las tortillas, igual con la maquila. No hay más máquinas, no es eficiente contratar más mano de obra, ya se empiezan a estorbar entre sí.
Entonces, si a medida que aumenta el número de trabajadores, la producción no necesariamente va a aumentar, ¿verdad? Por trabajador adicional. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven por ahí? Sí, ya se van recordando un poco de esta parte microeconómica. Esto sería la parte de la productividad marginal, si no estoy mal, ¿verdad? Exacto, esta sería la parte de la productividad marginal. Claro, aquí ya lo estamos viendo en un sentido agregado, pensando en la economía, pero sí, esa es la parte. Por eso es que hay que tener sólidos fundamentos micro. Así se facilita como lo están haciendo ustedes. Veo que sí lo tienen bastante presente. Entonces, eso es precisamente lo que ilustra la función de producción. Y veamos entonces cómo se relaciona la función de producción y la demanda de trabajo. La primera gráfica ilustra la función de producción. Vemos que la producción entonces estaría en función de trabajo, capital y tecnología. Es tecnología la T. Entonces, vemos que K y T, manteniéndolos constantes, pensaríamos en el factor que va a variar sería el trabajo, es decir, la cantidad de trabajadores. Y ya hablábamos cómo se hace comportamiento. L es el número de trabajadores y el eje vertical es la producción. Entonces ya vemos por qué es que se va reduciendo el aporte, como lo decía Nelly, por cada trabajador, ¿sí? Entonces, en cada uno de esos puntos, esta curva, ahí las empresas y los trabajadores están en equilibrio en cada puntito a lo largo de esa curva. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, entonces ahí vemos la función de producción. Vemos abajo otra gráfica, que es así como vamos a relacionar la función de producción y la demanda de trabajo. Vemos la demanda de trabajo abajo, en el eje horizontal vemos la cantidad de trabajadores y en el eje vertical tenemos ya otras variables de las cuales no habíamos hablado con anterioridad. Pero espero que ustedes recuerden. Tenemos W partido P. ¿Qué es W partido P? Que es la misma Salario notación que real. han manejado. ¿Salario en qué términos? Reales. Es el salario en términos reales. El salario nominal generalmente es W mayúscula. Si lo deflactamos, va a ser igual al salario real W. W minúscula, generalmente así es la notación. Me imagino que así lo usaron antes, ¿o no? ¿Sí? ¿Y qué nos señala la curva de demanda de trabajo, la que tenemos abajo? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda por ahí? Pues yo creo, Veamos licenciada, que... Sí, adelante. Perdón, continúe mejor. No, dígame, María Isabel, porque después tal vez ya perdamos el punto que usted iba a tocar. No le iba a decir que para cada nivel de salario real, eso es lo que demandan las empresas, ¿verdad? Sí, por ahí No sé. vamos. Por ahí vamos. Entonces, estamos ya involucrando otras variables. Vemos aquí la función de producción que nos va a señalar cantidad de mano de obra para el proceso productivo. Veamos entonces aquí en la gráfica de abajo. Ahí estamos ilustrando la demanda de trabajadores, como les decía. Y veamos este punto A. ¿Qué nos estaría señalando el punto A de la gráfica? Vean el nivel del salario real, ese W partido P sub 2. Vean ese nivel de salario. Sí, Que la productividad marginal es baja, ¿verdad? Porque como los salarios... No sé si la dejé terminar, María Isabel. ¿Ya había terminado o no? no, pero es que se me está cortando mucho mejor. Continúa. Carlos.
Yo diría que ahí hay un punto de inflexión. O sea, es donde empieza los rendimientos marginales empiezan a decrecer y que por lo tanto también el salario real también empieza a decrecer, ¿no? No sé si estoy mal. En este puntito A, veamos, tenemos número de trabajadores y tenemos niveles de salario real, que nos va a señalar la productividad marginal del trabajo, ¿verdad? En equilibrio sabemos que el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo. Pues aquí no estoy siendo tan específica porque como sé que ustedes ya vieron este tema en el curso de micro, entonces no estoy profundizando mucho. Estoy asumiendo que, y veo que sí se recuerdan. Entonces, veamos el punto A, que nos está señalando en cuanto a la cantidad de trabajo demandada, que es lo que está sobre el eje horizontal. ¿Qué nos está señalando? El nivel de salario en ese punto es W partido P sub 2. ¿Y qué pasa con la cantidad de trabajo demandada en ese punto? ¿Qué cantidad de mano de obra le corresponde a ese nivel de salario para ilustrarlo de mejor forma? Veamos la curva. Me voy a pintar para que ¿Sería se mire L2? más. En esta gráfica de abajo, ¿cuál sería el nivel que le corresponde? Ajá, exacto, L2, el punto B. Sería el punto B, ¿verdad? El que le debería corresponder, el L sub 2. ¿Y qué está pasando ahí entonces? ¿Qué pasa con la Que cantidad faltarían demandada? trabajadores. Es menor que la cantidad de equilibrio, porque vemos que la cantidad de trabajadores que está empleando la empresa es L sub 1, pero la cantidad de equilibrio es L sub 2, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué debe hacer la empresa? Debe aumentar la cantidad de trabajadores contratadas. ¿Hasta qué nivel? ¿Hasta qué nivel puede aumentar? Hasta L sub 2. Hasta L sub 2. Hasta L sub 2. Entonces, hasta L sub 2, hasta este punto. Hasta el punto B, para poder lograr el equilibrio. Pues los rendimientos decrecientes, la productividad marginal del trabajo, como lo vemos ahí, va a disminuir hasta igualarse a W partido P sub 2 en ese punto B, ¿sí? Entonces, una disminución del salario real, ¿qué va a implicar? Que contraten más personas. Una mayor demanda de trabajo, exacto. Eso es lo que va a implicar. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando disminuye el costo real de la contratación de trabajadores, las empresas aumentan el empleo hasta ese nivel, hasta el producto marginal del trabajo. Hasta que este producto marginal del trabajo disminuya en la misma proporción en la que se redujo el salario real. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya. Sí, ya se van recordando. Y esta es la parte que tenemos relacionada propiamente al mercado de trabajo y por eso es que retomamos esa información que ustedes utilizaban anteriormente. Entonces aquí tenemos cómo se relaciona esa función de producción y la demanda de trabajo. Luego pensemos en las decisiones de los trabajadores, porque si bien las empresas deciden hasta dónde contratar, pues también los trabajadores tienen decisiones que tomar en cuanto al trabajo. ¿Cuáles serían esas decisiones? Para ver si se recuerdan. El costo de oportunidad, licenciada, que es el ocio por o trabajar, el ocio o trabajar. ¿Y por qué trabajarían? ¿Por qué trabajan las personas? Para adquirir bienes. Ajá, es decir, ¿para qué? Si adquieren bienes, ¿qué están haciendo? Consumiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se daría esa elección?
¿Cómo se hace elección para un trabajador? Depende de la utilidad que le genere, como siempre ¿cómo se llama? Los agentes buscan maximizar su utilidad. Ajá, entonces para maximizar su utilidad, tienen que tener una cantidad óptima ¿de qué? ¿Qué vemos ahí? De consumo y trabajo. Exacto, sí, sí lo tienen ahí, ¿verdad? C es el consumo, que va relacionado con el trabajo. ¿Y L qué dijimos que era, María Isabel? Trabajo, ¿verdad? L mayúscula va a ser el trabajo y C mayúscula el consumo. ¿Qué pasa para maximizar la utilidad? Entonces se busca una combinación óptima de consumo y de trabajo. ¿Cómo se daría esta combinación? Y ahí vemos precisamente ilustrada en la gráfica esas combinaciones. ¿Cómo se llama lo que tenemos en pantalla? Una isocuántano. No estoy mal. No. Cuando hablamos de utilidad, ¿de qué estamos hablando? De una curva. Estamos hablando, exacto, pero ¿de qué tipo de curvas, María Isabel? Una curva de utilidad, pero Ajá, de utilidad. Ya no se recuerdan. Aquí tenemos un mapa de curvas de indiferencia. sí es cierto. Sí, ya vamos recordando. Sí. Entonces, ven ahí 3 curvas que van a marcar la utilidad que le genera a los consumidores. Recuérdense que estamos hablando en términos agregados. Entonces, vean la forma. ¿Qué nos señala también? ¿Cuál es la forma de estas curvas? Las combinaciones entre el consumo y el trabajo. Sí, ¿y por qué se da esa forma? ¿Cuál es esa forma? La forma de las curvas es convexa. ¿A Es qué se una debe su forma convexidad? cuadrática, Sí, pero ¿a porque qué es se debe esa una forma? de forma cuadrática. Pero ¿a qué se debe esa forma convexa? Sin pensar en qué tipo de función tenemos ahí. ¿Por qué tenemos esa forma convexa? Porque cuando hay cuando sería un alto trabajo, habría un alto consumo, ¿no? Entonces, por eso tendería a irse a hacer una curva, ¿no? Y habría ¿cómo se llama? Una línea esta de... ya no me acuerdo cómo se llama eso. Por ahí lo vamos a ver más adelante, ya sé qué línea dice usted. La recta, está refiriéndose a la recta, ¿no? Y Sí, vean la es pendiente. que es la recta esta donde ya no pasa, ¿no? ¿Sí, María Isabel? que tienen pendiente positiva. Sí, tiene pendiente positiva por lo que decía Carlos, ¿verdad? No sé si le siguieron. Porque un aumento del trabajo tiene que ser compensado por un incremento del consumo. ¿Sí, sí lo ven? Por eso es que la curva tiene esa pendiente positiva y esa convexividad, que es la forma que vemos de esas curvas de indiferencia, indican que un mayor nivel de trabajo va a implicar una recompensa cada vez mayor, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y vean aquí, tenemos 3 curvas de indiferencia por nivel de utilidad. Tenemos la curva U sub 0, U sub 1, U sub 2, y vemos que la curva de utilidad U sub 2 es mayor que la U sub 1 y la sub 1 es mayor que la U sub 0. ¿Qué curva nos produce mayor satisfacción de las que están acá? U2. Las más altas, ¿verdad? Producen un mayor nivel de utilidad o de satisfacción. Porque aquí lo que indican, porque estamos hablando de trabajo y consumo,
van a implicar más consumo para un mismo tiempo de trabajo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Vean el punto A. Veamos el punto A. En el punto A se produce un incremento en las horas trabajadas igual a este incremento A sub L. Sin ponerle números, solo veamos que hay un incremento en esa proporción, en la proporción L. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué ven en ese punto? ¿En qué proporción debe aumentar el consumo en ese punto? Para que el individuo se mantenga sobre la misma curva de indiferencia. ¿En qué proporción debe aumentar el consumo? Debería irse hasta el punto B, digo yo. Exacto, tiene que ir hasta el punto B. ¿Sí? Sí lo ven, tiene que llegar hasta el punto B, como lo dice Carlos. Porque hay que compensar a esos individuos con un mayor consumo por la desutilidad que produce un mayor número de horas trabajadas que dedican a estos fines relacionados con el proceso productivo. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿de qué van a depender las cantidades que elijan los individuos de trabajo y ocio, es decir, de trabajar o no trabajar? ¿Qué veíamos en la gráfica anterior? Adelante, Carlos. No, disculpe, se me activó el micrófono. Es que, bueno. Ajá, por una parte van a depender del salario en términos reales. ¿Y de qué más? ¿Qué vemos arriba? ¿Qué vemos arriba? También depende de la función de producción, ¿verdad? También hay una decisión por parte de los productores, es decir, por parte de las empresas, que ya analizábamos cómo se da esa elección cuando es eficiente o es óptima, ¿verdad? No es conveniente contratar más allá de cierta cantidad de trabajadores, dada la dotación de factores, ¿sí? Entonces, de eso va a depender, ¿verdad? Y luego, vemos aquí las decisiones de los trabajadores. Ahí, por ahí me mencionaba Carlos lo de una recta, no sé si era esta. ¿Era esta, Carlos, o no? No, licenciada, yo estaba hablando de la recta asíntota. De la recta, ¿qué? Perdón, sea, que se lo había cortado. Estaba presentando lo que son los rendimientos marginales, o sea, mientras más se trabaja, más se quiere consumir. Entonces, no, es que en otro momento me refería a una recta asíntota. Ya, no era esto, ¿verdad? Era otra cosa. Bueno, ¿qué tenemos en pantalla? ¿Qué les recuerda esto? Vean lo que tenemos en cada eje. En el eje horizontal tenemos trabajo y en el eje vertical tenemos consumo. Ahora ya no tenemos curvas de indiferencia. ¿Qué tenemos ahora? ¿Cómo se llama? ¿Qué sería la de precio, licenciada? ¿Sería la oferta, licenciada? No, todavía estamos pensando en las decisiones de los trabajadores. ¿Cómo eligen entre consumo y trabajo? Bueno, esta se llama recta consumo-trabajo. ¿Sí? No sé si la vieron en algún momento. ¿Y qué van a señalar estas rectas? Que ahí vemos dos rectas. Estas rectas van a señalar, como les decía, las posibilidades de elección de consumo y trabajo de las que disponen los individuos. Eso es lo que representan esas rectas. ¿Sí? ¿Cuál es la pendiente de estas rectas? Que estamos pensando en estas dos elecciones, en consumo y en trabajo.
Y lo tienen ahí en pantalla. ¿Perdón? Carlos, es que se le cortó, no le escuché toda la frase. No, que sería positiva, creo positiva. que me dijo. Vaya. ¿Y cuál es la pendiente? Es positiva, sí. ¿Cuál es el valor para la pendiente? Es el nivel de salario real, es W minúscula. Sería 1. Bueno, no necesariamente 1. Depende, puede inclinarse de distintas formas. Bueno, la Sí, yo pendiente, me la refería pendiente es W. a la R sub 0. Ahí tampoco es 1, Carlos. No tiene 45 grados, según veo yo. Pero no importa, miren. Entonces la pendiente es, en el caso de la que marqué con color rojo, es el nivel de salario sub 0. En el caso de la que lo escribí con negro, es el nivel de salario real W sub 1, W minúscula sub 1. Sí. Entonces, ¿qué más ven ahí? ¿Qué va a mostrar entonces la recta, dijimos? Quiero confirmar que me siguen. ¿Qué muestran las rectas? ¿Qué combinación? Y lo tenemos en los ejes. De consumo y El trabajo. consumo y el Sí, trabajo. que va a ser equivalente a... El consumo va a ser equivalente a ¿qué? A W minúscula por L, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí lo ven? Dado un salario real, ¿verdad? ¿Por qué creen que pasa por el origen? ¿Por qué pasan por el origen estas rectas? Tiene su lógica. Porque sería como uno no trabaja, entonces, como el trabajo es 0, entonces el consumo también es 0. Exacto, sí, Porque como Francisco. no trabaja, no tiene el dinero para poder consumir. Sí, es correcto. Sí, Francisco, iba en esa línea. Sí, lo mismo, licenciada. Si no trabajamos, lógicamente no consumimos. Exacto, no hay ingresos, ¿verdad? Entonces no se puede consumir. ¿Qué pasa con un aumento del salario real? ¿Qué pasa con un aumento del salario real de W sub 0 a W sub 1? ¿Aumentaría el consumo? ¿Y qué pasa con la recta? Se va para la Y izquierda. rota, ¿verdad? Rota en esta forma. Hasta acá. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Entonces, tiene una rotación de De mi parte, sí, licenciado. Sí, entonces tiene una rotación de la curva R sub 0 a R sub 1. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Todavía solo estamos contextualizando el tema del mercado de trabajo. Más adelante vamos a ver un modelito para entender mejor todo esto. Entonces vamos apuntando hacia ahí, pero hay que tener muy claro o recordar algunos fundamentos micro para entender cómo funciona el mercado de trabajo de forma agregada. ¿Sí? Y ahora veamos, sigamos unamos lo que vimos, las curvas de indiferencia, es decir, la satisfacción, la utilidad para los trabajadores con la recta consumo-trabajo. Entonces tenemos esta gráfica. ¿Sí? ¿Qué pasa en equilibrio? Pues, ¿se me escucha? Sí, escucho. Pues, cuando se está en equilibrio, entonces podríamos decir de que lo que gana el trabajador suple la utilidad de este, ¿verdad? Porque, por ejemplo, o sea, si trabaja tanto, consume tanto y ese consumo le genera la utilidad óptima para su trabajo. ¿Sí? ¿Los demás qué dicen? ¿Qué dicen los demás?
¿Qué vamos a obtener aquí entonces? ¿Qué podemos deducir de esta gráfica? ¿Qué obtenemos al unir, al superponer el mapa de curvas de indiferencia al de las rectas de consumo-trabajo? ¿Qué podemos deducir ahí? Que según el salario de algunos trabajadores se llega a ciertas curvas de indiferencia. Sí, porque estábamos partiendo de que se desea alcanzar la curva de indiferencia más alta, ¿verdad? Eso nos dice la racionalidad. Pero tenemos que pensar en el nivel de salario real. Entonces, ¿qué podemos deducir de la gráfica que tenemos ahí? ¿Qué podemos deducir? Observen bien. Que ha aumentado el nivel de salarios. Por eso se llega a una nueva curva de indiferencia. Cuando hablábamos por el lado de los productores, veíamos estas dos gráficas. Veíamos la función de producción y la de demanda de trabajo. ¿Qué podríamos deducir de acá entonces? Porque vemos cómo, aquí, vemos cómo los trabajadores desean alcanzar un mayor punto de satisfacción dado un salario real. Entonces, ¿hacia qué apuntamos? ¿Qué podemos deducir de acá? Por el lado de los empresarios hablamos de la demanda. ¿Y acá de qué estaríamos hablando? De la oferta de trabajo. Son las decisiones de las familias. Entonces hablamos de la oferta de trabajo. ¿Sí? Entonces, este punto, ¿qué nos estaría señalando? Este que marca acá en rojo. Ahí se interceptan ambas curvas. ¿Qué nos está señalando entonces? ¿El equilibrio no? Un equilibrio. Sí, nos está señalando un punto de equilibrio. Es decir, el equilibrio en la oferta de trabajo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Se dan cuenta? Ya hablamos de la recta consumo-trabajo y de la utilidad de los trabajadores. Entonces, dado un salario real. Entonces, en ese punto, ¿qué observamos para ese equilibrio? Aquí, si el salario es W sub 0, ¿qué cantidad de trabajo van a ofrecer las familias entonces? ¿Cuál será la cantidad de trabajo que van a ofrecer? L sub 0. Exacto, va a ser L sub 0. ¿Sí? ¿Sí lo ven los demás? Ahí es donde hace la tangencia. Entonces, esa sería la cantidad de trabajo que van a ofrecer las familias. Por eso es que ahí se habla del equilibrio en ese punto. ¿Sí? ¿Todo claro? Y a partir de acá, como lo hicimos en el caso de la demanda, podemos derivar la curva de oferta-trabajo. Tenemos esta gráfica, que es la que está acá, en la parte superior. Y en la parte inferior vemos distintos niveles de W minúscula, que es el salario real, y distintos niveles o cantidades de trabajadores. Entonces, partiendo de la gráfica que veíamos anteriormente, podemos entonces derivar la curva de oferta de trabajo. ¿Sí? Entonces, para poder derivarla, lo que podemos hacer es mostrar cómo va variando la cantidad ofrecida del trabajo cuando varía el salario real, que es lo que tenemos aquí en la gráfica de abajo. Tenemos un nivel de salario real W sub 0 y un nivel de salario real W sub 1. ¿Sí? Supongamos, para poder derivar la curva, que el salario real aumenta
de W sub 0 a W sub 1. ¿Qué sucede? Que se produce este incremento. ¿Qué sucede ahí? Habría como un exceso de oferta. ¿Qué sucede en cuanto a la decisión de los hogares o familias? Deciden Consumen trabajar más. más. Ajá, exacto, hay un mayor ingreso por horas trabajadas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que se podía ver en el caso de la curva, de las curvas, de las rectas consumo que tenemos arriba? ¿Qué dijimos que pasaba? ¿Qué pasa con la recta consumo trabajo? Que es básicamente lo que tenemos en esta gráfica. Que van a consumir más. ¿Qué dijimos? Pero, ¿qué pasa con la recta? ¿Qué efecto produce cuando pasamos Rota de... a la izquierda. Rota, sí. Cuando pasamos de W sub 0 a W sub 1, es decir, se produce un incremento en el salario en términos reales. Entonces, veíamos que la curva va a rotar hasta acá. ¿Sí? Ese es el primer efecto que se produce, una rotación de la recta R. De R sub 0 a R sub 1. ¿Sí? Hacia la izquierda, como bien lo decía. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores? Hay un mayor ingreso por horas trabajadas, decíamos. Entonces, ¿qué pasa con los trabajadores? Logran alcanzar una nueva curva de indiferencia. Exacto, alcanzan una curva de indiferencia más alta, porque decíamos que lo que persiguen los individuos es alcanzar una curva de indiferencia cada vez más alta porque hay una mayor utilidad, un grado de satisfacción mayor, ¿sí? Entonces, se puede alcanzar en lugar de la curva de indiferencia U sub 0, alcanzamos la curva de indiferencia U sub 1, ¿sí? Esto producto de un mayor nivel en el salario real. Sí, ¿y qué pasa entonces? ¿Qué más vemos ahí? ¿Qué vemos en ese punto? ¿Qué vemos en ese punto? ¿Un equilibrio? ¿Un nuevo equilibrio? Exacto, se alcanza un nuevo equilibrio. ¿Sí lo ven los demás? Sí, Entonces, esto es lo que está determinando esta rotación en la curva de R y una curva de indiferencia más alta, producto de un mayor salario en términos reales, determina un nuevo nivel de consumo de equilibrio, ¿verdad? Y una nueva cantidad ofertada de trabajo que es L sub 1. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Todo claro aquí? ¿Todo claro? ¿Dudas hasta acá? Que si se comprende esto, vamos a entrar a un modelo pequeño para el mercado de trabajo. Entonces, empezábamos a recordar la función de producción porque eso está relacionado con las empresas y también partíamos de las decisiones de los trabajadores y trabajar más o menos para consumir más o menos, ¿verdad? Entonces, pensemos en la siguiente situación. Vamos a asumir que el producto real Y se va a relacionar directamente con el insumo trabajo y el stock de capital K. Entonces tenemos que Y es igual a esa función de producción que está en función de trabajo y capital. Ya sabemos que Q va a representar esa función de producción y también dijimos que qué pasaba con el capital en el corto plazo. ¿Qué decíamos sobre el capital en el corto plazo? que es fijo. Que es fijo, ¿verdad? Y decíamos que es fijo porque no podemos aumentarlo inmediatamente.
por lo que ya comentábamos. Entonces, si asumimos que el capital es constante, que es fijo, entonces nos quedaría una función solo con un factor productivo que sería el trabajo, ¿sí? Y si recordamos cómo es la productividad marginal del trabajo, ¿se recuerdan? ¿Qué dicen sobre lo que tenemos en pantalla? La productividad marginal del trabajo, en términos matemáticos, ¿es igual a qué? ¿A qué es igual la productividad marginal del trabajo? A la pendiente del trabajo. ¿Qué es qué? ¿Cómo se llama ese puntito? La pendiente del trabajo. Se llama primera derivada. ¿Sí? Es lo que tenemos aquí arriba. Esa es la productividad marginal del trabajo. La primera derivada de Y con respecto a L, porque partimos de esta función de producción, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya van recordando un poco más? Pero si volvemos a derivar, ¿cómo sería el resultado? Bueno, la primera derivada, ¿qué resultado nos da? ¿Positivo o negativo? Positivo. Sí, la primera derivada nos da un resultado positivo y la segunda, que es la que tenemos abajo. Negativo. Nos da negativo. Eso se puede comprobar ya cuando tenemos una función. Entonces la segunda derivada nos da un valor negativo. ¿Y qué señala estos resultados? Bueno, la primera, ¿perdón? La productividad marginal. Ajá. ¿Cómo es entonces el producto marginal del trabajo? Negativo o decreciente. No es negativo, porque la primera derivada es positiva. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí, Carlos? Sí, licenciada. Sí, entonces vemos que es positivo y vemos Sí, que... sí, que Carlos, ¿me estaba hablando? no, o sea, por ejemplo, en la primera derivada nos daría positivo porque nos estaría diciendo de que, bueno, todavía está creciendo lo que es el producto marginal, ¿verdad? Pero la segunda derivada sería ya negativo. ¿Por qué? Porque en esa velocidad está subiendo, sí, pero cada vez sube a menos velocidad, digámoslo así. Entonces sería negativo porque está bajando la velocidad. Entonces eso se vería en la segunda derivada. Sí, exacto. Eso es lo que vemos con ambas derivadas. Por eso la primera es positiva. Vemos la forma cóncava de esta curva para la función de producción. Entonces a eso se debe. ¿Y qué significa eso entonces? ¿Cómo es la productividad marginal? Decreciente. Sí, es decreciente. ¿Y qué más? Decreciente. Exacto. Positiva. Entonces, el producto marginal es positivo y decreciente para el insumo trabajo. Eso es lo que vemos y por eso lo estamos viendo que se puede demostrar matemáticamente. ¿Dudas acá? Que esto no lo vamos a terminar hoy, lo vamos a terminar el martes, mañana no hay clase, pero creo que no es conveniente seguir avanzando porque se les va a olvidar. Mejor lo dejo hasta acá, hasta el producto marginal y la forma de la función de producción. ¿A qué se debe eso? Demostrado matemáticamente. Entonces, a través de la primera y segunda derivada, vemos que el producto marginal es positivo y decreciente. Ya dijimos por qué, intuitivamente dijimos por qué. Entonces ya sabemos que se puede demostrar. ¿Dudas hasta acá? No, este tema, como les dije, va a ser parte del examen final. Ya no entra, para el 10 de abril no entra esto. Si no, creo que entraría mucho contenido para el parcial. No creo que sea conveniente. También vamos a tener un laboratorio sobre el mercado de trabajo. Creo que lo voy a subir la próxima semana. Este fin de semana podríamos hablar de
que voy a subir los lineamientos para el ensayo. Quiero que los ensayos sean publicables para la nueva revista de la facultad. Entonces, aquellos trabajos que sean elegidos podrían requerir algunas modificaciones de mi parte. Entonces, yo me comunicaría con ustedes, porque eso se va a dar al final del curso, más o menos. Pero yo lo que pretendo es que algunos de esos trabajos se puedan publicar para que ustedes empiecen a escribir. Pero eso lo voy a publicar en los lineamientos el fin de semana. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Para cuándo será el ensayo, licenciada? Lo voy a dejar este fin de semana para que aprovechen esa semana que no tenemos actividad. Porque ya desde el otro viernes ya no hay actividad, ¿verdad? Desde el viernes de Dolores. La otra semana sí, todavía tenemos actividades, ¿verdad? No sé, licenciada. Creo que sí. Yo creo que sí también. Yo me recuerdo que el año pasado sí tuvimos actividad, como es virtual. Cuando era presencial ya estaba todo cerrado, pero... Ahorita que es virtual sí se tiene clases la otra semana. Sí, yo me recuerdo que el año pasado di clases esa semana. O sea, se da clases hasta el jueves, el viernes de Dolores ya no. El viernes de Dolores es cuando empieza el receso, esa pausa. En presencialidad sí, cerraban todo, entonces no se podía. Pero ahora no tenemos pretexto. Entonces, lo dejo hasta acá. Les deseo éxitos en su examen mañana y un feliz fin de semana anticipado. Los veo el martes. Muchas gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Hasta la Feliz próxima. tarde. Buenas noches, compañeros. Gracias, licenciada. Feliz noche a todos. Feliz noche. Adiós, Aníbal.